Piensa en un emperador romano conquistando el mundo, o piensa en el faraón más absoluto de Egipto, o en la reina más refinada de la corte francesa, o en el guerrero más feroz de las estepas asiáticas. Todos ellos, sin excepción, tenían algo en común contigo. Algo que podía hacerles caer de rodillas, llorando, suplicando piedad, sin importar cuántos ejércitos comandaran o cuánto oro tuvieran en sus arcas. Todos ellos tenían dientes, y todos ellos, en algún momento, sintieron el latido agonizante, punzante y enloquecedor de un dolor de muelas. Es el gran talón de Aquiles de nuestra especie, el tormento capaz de doblegar a un imperio. Piénsalo bien, imagina que llevas puesta una armadura, una coraza biológica perfecta, casi translúcida, un escudo evolutivo diseñado específicamente para triturar huesos, desgarrar fibras cárnicas y sobrevivir a la muerte misma. Hablo, por supuesto, del esmalte de tus dientes, porque es el tejido más duro, más denso y más mineralizado de todo el cuerpo humano, y está formado más o menos en un 96% por cristales de hidroxiapatita. De hecho, es tan asombrosamente resistente que los arqueólogos encuentran a menudo dientes intactos de homínidos que murieron hace millones de años, brillando en la Tierra, mucho después de que sus cráneos se hayan convertido en polvo. Pero aquí viene el dato científico que te va a romper los esquemas. Esa misma armadura invencible, capaz de resistir milenios bajo el peso geológico de la Tierra, se pudre, se deshace y colapsa de forma humillante dentro de tu propia boca. ¿Por qué? Y eso es lo más inquietante de todo. No estamos hablando de un órgano externo, ni de una herida visible, ni de una lanza clavada en el costado. Estamos hablando de algo diminuto, escondido, incrustado en tu cara. Una grieta microscópica capaz de humillar al animal más poderoso del planeta. El dolor dental es el gran nivelador de la historia, porque es capaz de hacer que el emperador más absoluto suplique clemencia como un niño. Pero hoy vivimos en una burbuja de anestesia local, luces LED blancas y sillones ergonómicos. Si te duele algo, entras a una clínica, te aplican un spray o te pinchan y dejas de sentir, y después te marchas a casa. Nos parece tan normal que incluso vamos a regañadientes, como si fuera un simple trámite molesto. Pero la historia de cómo llegamos a ese sillón es una saga épica de tortura, ingenio desesperado y supervivencia absoluta. Es una odisea que comenzó con chamanes del Neolítico, perforando molares vivos con taladros de piedra, hace, ojo, 9000 años. Es la crónica de carniceros medievales arrancando mandíbulas en plazas públicas, entre el barro y los gritos. Es la historia de presidentes que lideraron naciones mientras masticaban con los dientes de soldados muertos. Y como no, de héroes de la ciencia que finalmente descubrieron cómo hackear nuestra conciencia y apagar nuestro cerebro usando gases químicos. Prepárate, porque hoy vas a descubrir que tu sonrisa no es solo calcio. Es el registro físico de 14 milenios de una guerra sangrienta que estuvimos a punto de perder. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y hoy vas a entender por qué el dentista es en realidad el último bastión que nos separa de la barbarie. Y ya sabes que aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender el origen de esta masacre clínica, primero debemos entender nuestro propio diseño y viajemos atrás en el tiempo, mucho más atrás de las pirámides y de los imperios, porque vamos a ir al Paleolítico. Piénsalo fríamente por un segundo. Tu boca no es un simple agujero biológico diseñado para masticar comida rápida. Tu boca es la zona cero de un campo de batalla químico, un ecosistema que es oscuro y feroz, donde hordas de millones de microorganismos disparan ráfagas de ácido, sin descanso, contra tus murallas de cristal. Y la pregunta que debería aterrarte ahora mismo es esta. Si somos una especie tan increíblemente vulnerable, equipada con una armadura que no puede regenerarse, ¿cómo diablos sobrevivió nuestra especie durante 200.000 años? Sin un solo cepillo de dientes, sin hilo dental y, sobre todo, sin dentistas a los que pedir auxilio. Pues la respuesta está sepultada en la placa dental calcificada de nuestros ancestros más primitivos. Y para ello viajamos a Sudáfrica y analizamos el sarro fósil de los primeros homínidos. Una auténtica cápsula del tiempo bacteriana. El ADN nos desvela una verdad asombrosa.
El enemigo no era un invasor moderno. Nuestros antepasados ya convivían con las bacterias de las caries. Era un polizón silencioso en nuestra boca, pero la balanza estaba a nuestro favor. ¿Por qué? Bueno, porque la dieta del Paleolítico nos protegía. Comíamos carne, cartílagos, raíces y fibras muy duras. Esa alimentación extrema actuaba como un cepillo natural. Cada bocado rozaba la superficie dental, barriendo el biofilm bacteriano por pura fricción. Los dientes se desgastaban hasta el límite, sí, pero resistían. No eran dientes intactos, eran fortalezas de guerra permanente. Y aquí aparece una idea incómoda. ¿Y si la caries no fue un castigo de la naturaleza, sino una consecuencia de nuestro propio éxito como especie? ¿Y si empezamos a pudrirnos justo cuando empezamos a comer mejor? Pero entonces el ser humano pisó una trampa evolutiva letal. Y aquí viene el giro, que destroza los libros de historia tradicionales, porque no hizo falta esperar a la invención de la agricultura para desatar el infierno. Bastó con un cambio sutil, pero devastador, en nuestra forma de comer. Ese fue nuestro verdadero caballo de Troya biológico. Y para entender la magnitud de aquel desastre preagrícola, tenemos que viajar hasta el 13.000 a.C. y entrar en la cueva de las Palomas en Marruecos. Allí, bajo metros de sedimento, los arqueólogos desenterraron una fosa de cráneos que escondía un horror inesperado. Más de la mitad de los dientes de aquellos cazadores-recolectores del Pleistoceno tardío estaban agujereados, ennegrecidos y devorados por las caries. Era una de las pruebas más antiguas y más brutales de destrucción dental masiva en seres humanos, mucho antes de la agricultura. ¿Qué había pasado? ¿Cómo podía existir ya aquel desastre si aún faltaban milenios para cultivar la tierra? Pues la clave fue un cambio en la dieta. Aquellos grupos encontraron un tesoro calórico en la naturaleza. Bellotas dulces, piñones y plantas ricas en almidón, y comenzaron a consumirlo con una intensidad desconocida hasta entonces. Sin saberlo, acababan de alterar la química de su propia boca. Y hay algo trágico en todo esto, porque no empezaron a sufrir por culpa de un enemigo externo. No fue una bestia, no fue una guerra. Fue el precio de una alimentación más cómoda, más eficaz y más dulce. Mucho antes de sembrar el primer campo, ya habían llenado sus bocas de carbohidratos fermentables y habían despertado a la amenaza microscópica que vivía en su saliva. Y es justo aquí donde la ciencia dicta su sentencia. Normalmente, tus dientes viven en un estado de equilibrio dinámico. Los minerales salen y entran del esmalte de forma bastante constante, pero cuando masticas esos carbohidratos y esa lluvia de azúcar choca contra las colonias de bacterias de tu boca, se desencadena una fermentación violenta. El subproducto tóxico de ese festín es el ácido láctico. El nivel de acidez de tu saliva comienza a desplomarse en picado. Se rompe aquí el equilibrio de reparación mineral. Piensa una cosa, hay una ley química universal que tu cuerpo jamás podrá violar. En el instante en que el ecosistema de tu boca cruza el umbral crítico de un pH de 5,5, el medio se vuelve tan hostil que la saliva ya no puede compensar el ataque. No. En ese momento, la estructura mineral del esmalte pierde estabilidad y con ello empieza a desmineralizarse de forma masiva. A escala microscópica, tu armadura se está disolviendo. Y ahora imagínate la agonía en un mundo de sombras, sin antibióticos, sin analgésicos. Una brecha invisible en el esmalte dejaba expuesto el nervio vivo. Una simple infección en la pulpa te hinchaba el rostro hasta deformarlo. Te cerraba los ojos por la insoportable presión del pus. Y la sepsis bacteriana invadía tu torrente sanguíneo como un ejército conquistador. Y cuando la infección llegaba al cerebro, morías gritando en medio de la noche. Era una sentencia de muerte dictada desde dentro de tu propia mandíbula. Pero la especie humana no conquistó este planeta aceptando la derrota biológica. Nos negamos a morir de rodillas por culpa de nuestra propia anatomía. Así que nos levantamos y contraatacamos. Pero no olvides lo que eso significa de verdad. No fue la humanidad en abstracto. Fue una persona concreta, inclinada sobre otra, raspando un diente enfermo con una piedra en mitad del frío. Dos seres humanos luchando a ciegas contra un dolor que no entendían. Viajemos al norte de Italia, a un paisaje gélido. Hace 14.000 años, en los restos óseos de un individuo conocido hoy como el diente de Villabruna, encontraron la prueba de la intervención dental más antigua conocida. Este hombre de Cromañón sufrió una caries profunda y alguien de su clan, empuñando la punta afilada de un sílex microscópico, rascó
escarbó y vació mecánicamente la dentina podrida. Imagínatelo, un ser humano inclinado sobre otro ser humano, sin anestesia, sin teoría, sin certezas. Imagina el sonido, imagina la sensación de la piedra arañando el nervio expuesto. Fue un acto de pura desesperación. Una intervención despiadada para eliminar el tejido infectado y detener la podredumbre antes de que alcanzara el torrente sanguíneo. Pero si la intervención de Villabruna te parece cruda, la verdadera obra maestra de la ingeniería del dolor neolítica nos espera en las áridas llanuras del yacimiento de Mehrgarh, en el actual Pakistán, hacia el 7000 a.C. Piénsalo por un segundo aquí también. Estás atado al suelo y un artesano de la tribu se acerca a ti. Pero no empuña un bisturí, sostiene un taladro de arco, el mismo instrumento que usan para perforar cuentas de lapislázuli. Una cuerda envuelve un palo de madera que termina en una punta de pedernal, alguien respirando entrecortado, mientras otro hace girar el arco. Al moverlo de un lado a otro, la piedra entra en rotación. 9000 años antes de que existieran los sillones de las clínicas, nuestra especie ya utilizaba la mecánica de la rotación y la fricción para taladrar molares vivos. Y es que encontraron molares en Mehrgarh con agujeros concéntricos perfectos, y es que sabían extirpar el mal a base de revoluciones por minuto. Es alucinante, ¿verdad? Y no solo aprendimos a taladrar, aprendimos a sellar, porque en la cueva de Lonche, en Eslovenia, en un hallazgo datado en el 6500 a.C., apareció una mandíbula con un colmillo fracturado que albergaba el primer empaste de la humanidad. ¿Sabéis qué era? Cera de abeja. Y es que aquellos humanos no habían leído un libro de química nunca, pero comprendían de forma instintiva las propiedades de la materia. La cera de abeja repele el agua y se moldea con facilidad. Al presionarla contra la fractura, crearon un sellado físico que probablemente protegía la zona sensible frente a estímulos térmicos, mecánicos y químicos, bloqueando así el contacto con los fluidos orales y mitigando la agonía, casi por arte de magia. No era odontología científica, pero sí una intuición terapéutica asombrosa. Habíamos empezado a blindar nuestra propia carne. Por todo el planeta, el ingenio de nuestra especie intentaba defender la fortaleza. En las antiguas ciudades del Valle del Indo, la arquitectura ha demostrado el uso sistemático de palillos de dientes, elaborados a partir de espinas de plantas locales. No era un mero hábito, era la aplicación pura de la remoción de biofilm por fricción mecánica diaria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la enfermedad seguía su avance imparable, y cuando el ser humano se enfrenta a un fenómeno que le causa un sufrimiento inabarcable y que no puede comprender, hace lo que ha hecho siempre: inventa monstruos. En las polvorientas ruinas de Irak, grabada en una tableta cuneiforme desenterrada en la inmensa biblioteca de Ashurbanipal, encontramos el primer gran villano de esta historia: la teoría del gusano dental. Sí, un gusano. Piensa por un segundo en cómo se siente una pulpitis irreversible. No es un dolor sordo, es un martirio latente, punzante, una agonía que palpita al mismo ritmo de nuestro propio corazón. Sientes que hay algo vivo, retorciéndose con furia dentro de tu mandíbula. Durante milenios, al intentar darle forma visible a un dolor invisible, muchas culturas imaginaron que dentro del diente vivía un parásito devorador. El ser humano vivió así bajo una mentira biológica. Creían firmemente que un demonio invisible, con forma de gusano, horadaba el hueso desde el interior para beberse la sangre del paciente. Y este mito fue una losa paralizante para el progreso de nuestra especie, porque ¿cómo pretendes desarrollar un tratamiento médico real contra una infección bacteriana si tu marco teórico, tu religión y también tu ciencia afirman que estás luchando contra una bestia demoníaca? Estábamos ciegos porque nuestros ojos solo buscaban monstruos. Y quizá esa sea una de las lecciones más duras de toda esta historia, porque cuando el dolor supera la comprensión, el ser humano no busca primero la verdad, busca una explicación que calme el miedo. El terror a perder los dientes era tan paralizante que se codificó en algunos de los textos legales más antiguos del mundo. En Babilonia, la colosal estela de diorita negra que contiene el código de Hammurabi, uno de los primeros grandes códigos de leyes escritos de la historia, grabado en piedra hace casi 4000 años, dictaminó la implicación social absoluta del diente. Decía así: si un hombre libre le arranca un diente a otro hombre libre, se le arrancará su propio diente. La famosa ley del talión no protegía la estética, protegía la supervivencia. Arrancarle un diente a alguien en la antigüedad era arrebatarle su capacidad de procesar nutrientes, mermar su estatus y humillarlo públicamente. El diente era la corona anatómica del ciudadano, pero la oscura niebla del misticismo y los gusanos imaginarios estaba a punto de disiparse. El héroe de este nuevo acto viste el lino inmaculado, luce la cabeza rapada de los sacerdotes y camina por las sofocantes arenas
del Imperio Antiguo de Egipto. Corría el año 2600 a.C. En el complejo funerario de Saqqara, unos paneles de madera primorosamente tallados nos revelan un nombre que la historia jamás debería olvidar: Ge-Sirah. Él es el primer médico especialista documentado en la crónica de la civilización. Ostentaba el grandilocuente título de el más grande de los que se ocupan de los dientes. Y también de los médicos. Con la aparición de Ge-Sirah, la cavidad oral deja de ser un territorio exclusivo de chamanes y nace la primera especialización médica jerarquizada. Los egipcios, maestros de la momificación y obsesionados con la eternidad física, no se limitaron a extraer y aliviar, también intentaron estabilizar dientes y reconstruir bocas mediante ligaduras y ensamblajes de gran sofisticación para su tiempo. Algunos hallazgos en las tumbas de Giza muestran piezas dentales unidas con delicados alambres de oro macizo. Y aunque los especialistas siguen discutiendo hoy cuánto hubo ahí de práctica terapéutica en vida y cuánto de preparación funeraria para que el difunto luciera perfecto en el más allá, lo importante es esto: por primera vez en la historia vemos a una civilización negándose a aceptar la pérdida dental como un destino pasivo. Estaban aplicando de forma incipiente principios de estabilización física. Sin embargo, donde la cirugía tropezaba con los límites de la biología, su farmacología brillaba con una luz cegadora. El célebre papiro médico de Ebers documenta tratamientos asombrosos. Y es que rellenaban las encías supurantes con una pasta compuesta por miel cruda y polvo de malaquita. Y no era un gesto ritual sin sentido. La miel dificultaba la supervivencia de las bacterias, mientras la malaquita aportaba compuestos de cobre con efecto biocida. Milenios antes de entender que era un microorganismo, ya estaba usando química para combatir la infección. Habían convertido el desierto en su primera línea de defensa. Y aún así, no conviene idealizarlos, porque sabían mucho menos de lo que nosotros sabemos, pero a veces veían con más claridad que nosotros una cosa esencial: que el dolor exige ingenio y no comodidad. Y mientras el imperio del Nilo dominaba la química osmótica, en la isla mediterránea de Creta, la civilización minoica dominaba la física aplicada, porque de sus fraguas salieron los primeros forceps de extracción de bronce de la historia, un instrumento revolucionario diseñado para encajar en el cuello del diente y aplicar la física elemental de la palanca de primer grado. Al usar el hueso alveolar como fulcro, los forceps multiplicaban geométricamente la fuerza de la mano humana, permitiendo arrancar el diente desde la raíz, minimizando el riesgo de fracturar la mandíbula entera. Y esta marea de conocimiento empírico se expandió por todo el planeta. En la India, hacia el 600 a.C., el monumental Surruta Samhita, un tratado médico fundacional escrito en sánscrito, describió con una frialdad y un rigor inauditos más de 20 instrumentos quirúrgicos de acero específicos para la cavidad oral. Y es que detallaron técnicas precisas para luxar, apalancar y extraer sin destrozar la mandíbula del paciente. Mientras tanto, en la inmensidad de Asia, la antigua China abordó esta guerra biológica desde otro frente: la prevención química y el control del sufrimiento, porque instituyeron rutinas de higiene severas, utilizando ramas de té y sal común. Y hoy la bioquímica nos explica por qué. Las hojas de té están saturadas de polifenoles, que son potentes agentes que inhiben el metabolismo del azúcar en las bacterias. Y cuando la prevención fallaba y el nervio estallaba, durante la dinastía Zhou recurrieron a la acupuntura. Insertando finísimas agujas de hueso y bronce en meridianos específicos, lograban alterar las vías de transmisión del dolor del nervio trigémino, interceptando la señal de agonía antes de que la corteza cerebral pudiera registrarla. Y mientras Asia dominaba el acero y silenciaba el dolor, el Mediterráneo despertaba a la biomecánica. Alrededor del 700 a.C., los misteriosos etruscos de la península itálica demostraron que el arte no estaba reñido con la función. Y es que tomaron las técnicas de la más refinada orfebrería y las aplicaron al interior de la boca. Ojo, porque fabricaron puentes de oro fundido impecables, y soldaban láminas de metal puro y remachaban dientes extraídos de bueyes o de humanos sacrificados para rellenar los huecos en las mandíbulas de su élite. Y aquello no era curación, era una declaración absoluta de poder frente a la decadencia del cuerpo. Toda esta impresionante red global de ingenio, desde los bisturís hindúes y las agujas chinas hasta el oro etrusco, cristalizó finalmente en la antigua Grecia. Allí, la luz de la razón empezó a disipar para siempre las sombras de la superstición. En la Grecia clásica, el corpus hipocrático empezó a tratar los dientes y las encías como objetos legítimos de observación médica. Ya no era solo magia ni mito, era clínica. Por primera vez en la historia de Occidente, un hombre se sentó
miró dentro de la boca de un paciente y aplicó la pura observación empírica, y así los textos hipocráticos documentaron el orden de erupción de las piezas, describieron con precisión la patología de las encías sangrantes y las técnicas para tratar fracturas mandibulares. Pero su mayor logro fue intelectual, porque empezaron a resquebrajar el mito. El dolor de muelas, sentenciaron, no era un gusano del inframundo, ni un castigo de los dioses envidiosos. Es una putrefacción biológica. Es fisiología pura. Teníamos la química osmótica de Egipto, la física de palancas de Creta y la luz racional de la ciencia griega guiando el camino. Habíamos alcanzado la cima del pensamiento racional. El ser humano, por fin, había descodificado su propia armadura y habíamos erigido un majestuoso imperio de conocimiento para proteger nuestra sonrisa. O al menos eso parecía, porque la historia humana rara vez avanza en línea recta. Comprender algo no significa dominarlo, y menos cuando ese algo late con furia dentro de tu propia cara. Aún así, el Imperio Romano llevó su pragmatismo a la ingeniería clínica. Para entender la magnitud de esta guerra biológica, debemos observar primero las fronteras. Ya en el siglo I a.C., autores latinos como el poeta Catulo describieron, con asombro y cierto horror, cómo en las tierras de Hispania se utilizaban sustancias derivadas de la orina envejecida, para limpiar o blanquear los dientes. Y sí, suena repulsivo, pero aquellos guerreros habían tropezado con una química áspera e inflexible. Al reposar, la urea se descompone y libera amoníaco, un agente cáustico capaz de desinfectar y oxidar las manchas. Por tanto, marchaban a la batalla con las sonrisas más blancas y aterradoras del mundo antiguo. Y Roma absorbió ese ingenio empírico y lo refinó. En el siglo I después de Cristo, el enciclopedista Aulo Cornelio Celso redactó su monumental obra De Medicina. Celso se enfrentó a un problema de ingeniería física terrible. Cuando la corona de un diente estaba demasiado destruida por la caries, el cristal podía reventar en 1000 pedazos al intentar extraerlo con los forceps de bronce, y su solución fue pura lógica estructural. Recomendaba reforzar primero la cavidad hueca, rellenándola firmemente para darle densidad y evitar que el diente implosionara bajo la presión del metal antes de ser arrancado. Sin embargo, el clímax médico de la antigüedad llegó en el año 150 después de Cristo, con el legendario Galeno. Con él, el dolor dental dejó de parecer una maldición abstracta o un ataque de gusanos invisibles, y empezó a entenderse como un fenómeno anatómico conectado a nervios reales. Galeno avanzó en la comprensión de la relación entre los dientes, los nervios y el dolor. Por fin entendimos por qué ese tormento tenía la capacidad de quebrar la voluntad de un hombre, porque el sufrimiento de una muela estaba conectado a través de una red de alta tensión con el centro mismo de tu experiencia consciente. Habíamos mapeado la anatomía del dolor, estábamos a punto de vencer. Pero como ocurre siempre en la historia de nuestra especie, los imperios colapsan. Roma cayó, y con ella el majestuoso edificio de la ciencia clásica se fracturó en 1000 pedazos, dejando a Europa sumergida en una larga y sangrienta noche de sombras. Pero mientras en Occidente las bibliotecas ardían y el conocimiento médico se desangraba, el resto del planeta se negó a retroceder. Europa se apagó, sí, pero la antorcha del ingenio humano siguió ardiendo con mucha furia en otras latitudes. Por ejemplo, si buscamos uno de los mayores alardes de precisión técnica durante esta época de oscuridad europea, debemos cruzar el océano Atlántico y adentrarnos en la espesura de Mesoamérica, porque los mayas no veían el diente como una simple herramienta de supervivencia para triturar alimento. No, lo veían como un lienzo sagrado. Y es que desarrollaron un taladro manual propulsado por cuerda que utilizaba un cilindro hueco de cuarzo o jade, lubricado con agua y polvo abrasivo. Con esta tecnología, ejecutaban intervenciones que hoy nos parecen ciencia ficción. Perforaban círculos perfectos en la cara frontal del esmalte de guerreros y nobles para incrustar discos de pirita brillante y jade verde. Piensa en la biomecánica de esto. 1 milímetro de profundidad extra y habrían perforado la cámara pulpar, desatando una infección fulminante y una muerte agónica. Pero su cálculo del grosor de la dentina era absoluto, impecable. Eran cirujanos estéticos, operando con precisión milimétrica en el corazón de la selva. Y mientras los mayas dominaban la perforación estética al otro lado del mundo, en la aridez del norte de África y Oriente Medio, la población dominaba la higiene
mediante la botánica pura. Adoptaron el uso diario de palos de miswak, extraídos de las ramas del árbol salvadora pérsica, y al morder la madera, las fibras se separaban, formando un cepillo natural perfecto. Pero la verdadera genialidad era la farmacología integrada de la propia planta, porque la madera contenía cristales de sílice que actuaban como un abrasivo mecánico para pulir el esmalte, y al mismo tiempo liberaba aceites esenciales y alcaloides que paralizaban el metabolismo bacteriano. La naturaleza les había dado un cepillo de dientes que venía con su propia pasta antibiótica de fábrica. ¡Espectacular! Y ahora viajamos al este, al año 659 después de Cristo. Mientras en Europa los reyes perdían la boca por infecciones básicas, el imperio chino de la dinastía Tang lograba un milagro químico, uno de los antecedentes más antiguos conocidos de materiales tipo amalgama para restauración dental. Trituraban plata, estaño y mercurio para crear una masa plástica que endurecía dentro del diente. Habían encontrado siglos antes que gran parte de Occidente una vía material para restaurar dientes dañados. Y en el año 1000 después de Cristo, en la refinada Córdoba de Al-Ándalus, el cirujano Abul Qasis redactó su enciclopedia Al-Tasrif. Él comprendió que el enemigo no solo estaba dentro del diente, sino fuera. Identificó el sarro petrificado como el causante de la pérdida del hueso y diseñó 14 raspadores microscópicos para eliminar la piedra. Y justo en ese momento había nacido la periodoncia moderna. Flipa, ¿eh? Y bueno, si cruzamos el océano, en la inmensidad de Mesoamérica otra vez, el brutal imperio azteca combatía la placa bacteriana, dominando la biomecánica de los polímeros naturales. Recolectaban el sicli, la resina del árbol del chicozapote, el ancestro de nuestro chicle. Y al masticar esta goma de forma insaciable, convertían su boca en una trampa adhesiva, capturando los restos de comida antes de que el ácido láctico pudiera formarse. Y si la bacteria vencía a los incas en las alturas de Perú, tenían el arma definitiva. Las momias andinas revelan el uso de hojas de coca masticadas, aplicadas directamente sobre las infecciones. No era misticismo, era guerra neuroquímica. Los alcaloides de la coca bloqueaban los canales de sodio en las membranas de las neuronas. El nervio quedaba paralizado y la señal de agonía se ahogaba en el vacío. Los incas habían descubierto la anestesia local química siglo antes que el resto del mundo. Sin embargo, mientras el resto del mundo mantenía encendida la antorcha del saber, Europa se hundía en un pozo de sombras y superstición. Llegamos al oscuro año 1163. En un concilio celebrado en Tours, se consagró una idea que marcaría los siguientes siglos de agonía. El derramamiento de sangre no era compatible con la función clerical bajo la máxima Ecclesia aborret a sanguine, es decir, la Iglesia aborrece la sangre. El saber médico oficial se apartó del bisturí y cuando la ciencia abandonó la mano del cirujano, el vacío de poder fue ocupado. Sí, como llena sobre un cadáver por el gremio más rudo y menos cualificado de la ciudad medieval. Los barberos. Los estatutos del gremio de barberos oficializaron el ascenso del sacamuelas y de pronto tu salud dental ya no dependía de la observación clínica de un erudito, sino de un hombre analfabeto que igual te afeitaba la barba, que te fracturaba la mandíbula, en medio del barro del mercado. Y la extracción dental dejó de ser medicina para convertirse en un espectáculo público de tortura. Y para llevar a cabo esta ejecución, la Edad Media diseñó un instrumento salido de una pesadilla mecánica, la pelicana dental, basada en una tracción lateral violenta. La garra de hierro no sacaba la muela hacia arriba, la arrancaba de lado. Al usar el hueso sano como punto de apoyo, la física era aplastante. La muela salía así, pero a menudo se llevaba consigo trozos del hueso alveolar y desgarraba la encía de forma irreversible. Piensa en eso por un momento. Estás en el año 1300, tienes una infección pulpar que te hace delirar. ¿Qué eliges? ¿Arriesgarte a una sepsis mortal? ¿O dejar que un barbero te rompa la cara con una herramienta oxidada mientras la multitud aplaude? ¿Qué harías? Bueno, ante este horror físico, la mente humana buscó refugio en lo divino. Europa entera se arrodilló ante Santa Polonia, la mártir, a la que le destrozaron los dientes a golpes, porque en un mundo sin analgésicos, sin anestesia, la fe en la santa actuaba como un poderoso efecto placebo, activando las vías inhibitorias del dolor en los cerebros de millones de personas aterrorizadas. Sí, una madre, un niño, un campesino o un anciano, esperando sobrevivir una noche más. Habíamos pasado de los taladros de precisión de Mergar y la farmacología de Egipto a las pinzas de un barbero y la esperanza
en un milagro. El imperio del conocimiento había caído y el ser humano tendría que esperar siglos de sufrimiento antes de que la razón volviera a reclamar su lugar en nuestra boca. Y por ello, como os digo, durante estos siglos de tortura, millones de personas no esperaban una cura, esperaban un milagro, una extracción o la muerte. A veces olvidamos hasta qué punto el dolor dental fue literalmente una condición histórica de la existencia humana. Pero finalmente, tras siglos de sangre y oscuridad en Europa, el terrorífico letargo comenzó a resquebrajarse, mientras en el otro lado del mundo, en 1498, la dinastía Ming en China registraba la invención del primer cepillo de dientes moderno, uniendo hueso tallado y cerdas rígidas de jabalí. El estallido deslumbrante del Renacimiento comenzaba a iluminar Europa, y el ser humano tomó una decisión radical: reclamar la soberanía absoluta sobre su propia anatomía. Y es que la Iglesia perdió su férreo monopolio sobre la carne, y los artistas se convirtieron en los primeros hackers biológicos de la historia. A principios del siglo XVI, un obsesivo Leonardo da Vinci se escabullía en las morgues bajo la luz de las velas, desenterraba cráneos y los seccionaba con sierras de precisión. Da Vinci estudió y dibujó con una fidelidad sin precedentes la arquitectura interna del macizo facial, analizando los senos maxilares, esas inmensas cuevas huecas en el hueso que conectan con las raíces de nuestros molares superiores, y documentando la morfología dental con el ojo de un ingeniero. Y fue precisamente en medio de este despertar cuando ocurrió un hito de vital importancia: el puente definitivo entre la carnicería de los sacamuelas y la ciencia pura. En 1530 se publicó en Alemania el Arzneibuchlein. Fue el primer libro de toda la historia dedicado única y exclusivamente a las enfermedades y tratamientos de los dientes. Pero lo verdaderamente revolucionario no fue solo su contenido, fue su público, porque no estaba escrito en latín para los altivos médicos universitarios, no, sino que estaba dirigido a los cirujanos y a los barberos de las calles. Era el primer gran intento de la civilización por educar a los carniceros, sistematizar el caos y transformar un oficio de feriantes en un cuerpo de conocimiento médico. Armados con esta nueva voluntad de saber, los anatomistas fueron un paso más allá. En Bélgica, el implacable Andrés Bersalio publicó en 1543 De Humani Corporis Fabrica. Bersalio no solo miró los dientes por fuera, los partió por la mitad. Trazó un mapa de alta fidelidad de la cámara pulpar, la bóveda acorazada donde el nervio dental se esconde. Y este asalto científico culminó en 1563, cuando Bartolomeo Eustaquio, en Italia, imprimió el Libellus de Dentibus. Y así la boca ya no era el reino de los charlatanes, era territorio de la ciencia. Pero el desastre siempre acecha en la historia humana. El Renacimiento conectó Europa con el Nuevo Mundo, y las bodegas de los galeones trajeron un polvo blanco, brillante y extremadamente adictivo: el azúcar refinado. Por cierto, os dejo un vídeo aquí sobre la historia del azúcar, que es impresionante, lo tenéis que ver sí o sí. Pues bien, en la Inglaterra Tudor de finales del siglo XVI, el azúcar era tan caro que valía su peso en plata, desencadenando una catástrofe biológica entre las élites. Y es que al analizar los dientes de la nobleza en las criptas británicas, la arqueología confirma lo que los embajadores describían en sus cartas: la maldición del azúcar. La mismísima reina Isabel I de Inglaterra tenía los dientes literalmente negros y podridos por consumir dulces, hasta el punto de que su forma de hablar era incomprensible. Pero la psicología humana es perversa, porque como solo los ricos podían costearse la pobredumbre, tener los dientes negros se convirtió en un símbolo de estatus, y la clase baja europea empezó a teñirse los dientes con hollín para parecer adinerada. La masacre química por el azúcar fue tan bestial que la tecnología de extracción tuvo que evolucionar para ser más rápida y letal. El célebre cirujano francés Ambroise Paré tomó la antigua pelícana medieval y la rediseñó, perfeccionando una herramienta aterradora: el gatillo, un instrumento que se ajustaba con un tornillo micrométrico a la raíz del diente, permitiendo extracciones a una velocidad sin precedentes. Paré vació las bocas de la aristocracia europea. Mientras tanto, en el hermético Japón del shogunato Tokugawa, a partir del siglo XVII, la extracción dental tomó un camino casi marcial. Sí, marcial, de artes marciales, porque los practicantes rechazaron el acero por completo y desarrollaron técnicas para extraer dientes infectados utilizando pura fuerza bruta entrenada con sus propias manos.
Los aprendices pasaban años golpeando madera, extrayendo clavos incrustados en las tablas nobles con el pulgar y el índice, hasta que sus dedos tenían la potencia aplastante de un forceps de bronce. Flipa, ¿eh? Pero mientras en Oriente se refinaba la fuerza, en Europa, la ciencia estaba a punto de desenmascarar, por fin, el verdadero enemigo invisible, porque hasta ese momento hablábamos de placa y ácido sin saber qué los causaba. Pero en 1683, el científico holandés Antony van Leeuwenhoek lo cambió todo, porque colocó una muestra de su propia placa dental bajo un microscopio de fabricación casera y descubrió un universo aterrador. Vio lo que él llamó animalículos, moviéndose frenéticamente. Había nacido la microbiología oral, y la idea de que la boca era una caja inescrutable se hizo pedazos. Con el enemigo expuesto bajo la lente, el oficio sintió la urgencia de reclamar su propio prestigio. Y solo 2 años después, en 1685, Inglaterra dio el primer gran salto anglosajón. Charles Allen publicó The Operator for the Teeth, el primer libro en inglés dedicado enteramente a la odontología. Era un grito de independencia. El profesional de los dientes empezaba a exigir una literatura académica que lo separara definitivamente del bárbaro sacamuelas de feria. Sin embargo, esta semilla de profesionalismo tardaría décadas en germinar por completo, porque Europa seguía siendo un campo de batalla de charlatanes, hasta que los quirófanos de París alzaron la voz. Y allí, un hombre observaba este circo de los horrores en el más absoluto silencio. En 1723, Pierre Fauchard, el hombre al que hoy veneramos como el padre de la odontología, publicó el libro que partió el tiempo en dos, Le Chirurgien Dentiste, el cirujano dentista. Fauchard hizo algo que en su época se consideraba una traición al gremio, pero que para la humanidad fue un milagro. Compartió el conocimiento. Hasta ese momento, los barberos y sacamuelas guardaban sus trucos como secretos de Estado para no perder clientes. Pero Fauchard rompió las cadenas del secretismo, documentó cada técnica con rigor, estandarizó las herramientas y golpeó de muerte otra vez el mito del gusano del diente. Fue el primero en poner orden en el caos, desmontando supersticiones medievales y señalando, con una claridad sin precedentes, que la destrucción dental no era obra de un parásito mítico o un demonio, sino de causas naturales, ligadas a la dieta y a la putrefacción de los alimentos. Fauchard no solo reparaba bocas, estaba fundando una disciplina, porque introdujo los primeros empastes de plomo y estaño, perfeccionó las dentaduras postizas e incluso diseñó los primeros aparatos de ortodoncia rudimentarios. Él transformó una charlatanería de plaza en una ciencia médica rigurosa y honorable. Gracias a Fauchard, el dentista dejó de ser un carnicero que trabajaba en las sombras para convertirse en un cirujano que operaba bajo la luz de la razón. Y el eco de este nuevo rigor científico conquistó las más altas esferas del poder. En 1768, la figura del dentista alcanzó el prestigio social absoluto en Inglaterra, con Thomas Bermore, autor de un tratado fundamental y nombrado dentista oficial del rey Jorge III. El dentista ya no era un carnicero de delantal manchado, era un cortesano de élite. Pero incluso en la corte, la estética ocultaba un secreto nauseabundo. Las prótesis de marfil de Fauchard y Bermore eran porosas, absorbían saliva y restos de comida hasta oler literalmente a cadáver. La solución llegó en 1774 de la mano del farmacéutico Alexis de Chateau. Desesperado por el hedor de su propia boca, colaboró con fabricantes de porcelana para hornear la primera dentadura de cerámica. Y esto fue un triunfo de la ciencia de materiales. La cerámica vitrificada era inmune a los ácidos, no absorbía olores e imitaba muy pero que muy bien el aspecto del esmalte natural. Y mientras los franceses dominaban la cerámica en Inglaterra, el brillante y excéntrico John Hunter intentaba piratear la biología humana. Hunter quería entender por qué los trasplantes a veces funcionaban y otras fallaban. Pues bien, en un experimento digno de Frankenstein, extrajo un diente humano sano y lo incrustó en la cresta roja de un gallo vivo. Meses después, descubrió lo imposible. Los vasos sanguíneos del gallo habían penetrado en la pulpa del diente humano. Hunter estaba estudiando por primera vez la vascularización y el rechazo, sentando las bases de la futura implantología. Y para ejecutar estos procedimientos de precisión, el dentista necesitaba control total sobre el cuerpo del paciente. En 1790, Josiah Flack revolucionó la ergonomía clínica al inventar la primera silla dental, equipada con reposacabezas ajustable. Ya no te sujetaban entre 3 hombres en el suelo. Ahora te sentabas bajo una fuente de luz
en un altar de ciencia. Y fue precisamente en esta época de transición cuando la pesadilla de las prótesis alcanzó al hombre más poderoso de América. Porque olvida el mito que te contaron. George Washington no tenía dientes de madera, no, la realidad era mucho más macabra, ya que sus prótesis eran auténticos artefactos de marfil de hipopótamo y morsa que incrustaban dientes humanos reales, comprados a menudo a esclavos y soldados. Aquello no era una dentadura, era una máquina de sufrimiento dentro de la boca. Así que más que una sonrisa, Washington llevaba un potro de tortura biomecánica dentro. El hombre más poderoso de América, incapaz de cerrar la boca sin dolor. Sus prótesis eran pesadas, incómodas y crueles para sus encías, sujetas por violentos resortes de acero que le obligaban a apretar la mandíbula constantemente, solo para mantener la boca cerrada. Y algunos historiadores sugieren incluso la posibilidad de una corrosión galvánica, es decir, su saliva podría haber actuado como un electrolito entre los diferentes metales de la estructura, generando una suerte de batería biológica que le dejaba un perpetuo sabor metálico y ácido dentro de ella. Washington lideró una nación hacia la libertad, pero vivió encadenado a una agonía dental que le deformó el rostro y le robó el habla. Por cierto, esta desesperación por obtener dientes reales para las élites creó un mercado de muerte que alcanzó su clímax en 1815 en la batalla de Waterloo, porque tras el humo de los cañones, mientras la sangre de 50.000 jóvenes soldados aún empapaba la llanura belga, hordas de saqueadores cayeron sobre los cadáveres con tenazas y martillos, y no buscaban solo oro o botas, buscaban marfil humano. Los dientes extraídos a los caídos en combate, piezas jóvenes y sanas, inundaron el mercado protésico europeo, siendo empacados en barriles y enviados a los mejores dentistas de Londres y París. Y así durante décadas, la alta sociedad europea masticó su comida con los incisivos de adolescentes muertos en el campo de batalla. Y fue justo así como la historia bautizó sombríamente a estas piezas como los dientes de Waterloo. Y aquí la historia se vuelve casi obscena, porque los grandes nombres que estudias en los libros, reyes, presidentes, generales, dependían al final de algo tan miserable y tan físico como poder masticar sin llorar. Como ves, hemos pasado de los microscopios holandeses, de la porcelana francesa, a los dientes de los campos de batalla. La odontología había tocado fondo en un pozo de sangre y también de vanidad, pero el siglo de las luces estaba terminando y nuestra especie estaba a punto de descubrir el milagro que nos permitiría por fin apagar el cerebro ante el dolor. Pero antes, el siglo XIX trajo consigo la revolución industrial y con ella la democratización del veneno blanco, el azúcar refinado. En ciudades como Manchester, en el Reino Unido, los obreros de las fábricas, obreros que trabajaban 14 horas al día, sobrevivían a base de té hirviendo saturado de azúcar ultraprocesado. Y la arqueología forense ha analizado los cráneos de los cementerios obreros de esta época y los resultados son devastadores. Bocas enteras arrasadas antes de los 30 años. La caries dejó de ser una maldición de los reyes ricos para convertirse en una epidemia industrial muy masiva. Pero el problema no solo estaba en las fábricas, también estaba en alta mar. Los registros de la Royal Navy británica, que en ese momento exploraba las costas de Australia y Oceanía, detallan una pesadilla anatómica a bordo de los barcos, el escorbuto. Piénsalo, meses en el mar sin comer fruta fresca. Al privar al cuerpo de vitamina C, la síntesis celular de colágeno se detiene en seco. Y adivina qué es lo que mantiene a tus dientes anclados al hueso maxilar. Pues sí, una red de fibras de colágeno llamada ligamento periodontal. Sin vitamina C, esas fibras literalmente se desintegraban. Los marineros de la Royal Navy sentían como sus dientes sanos y perfectos se aflojaban y caían de sus bocas. Sí, caían, como si fueran piedras sueltas. Y todo debido a la reabsorción catastrófica del hueso alveolar. Y eso te lo explico súper bien en mi vídeo sobre la conservación de alimentos que tienes que ver sí o sí. Te lo recomiendo. Pues bien, ante esta masacre biológica global, el oficio de sacamuelas ya no servía. La odontología necesitaba desesperadamente transformarse en una institución de prestigio. Y así comenzó la revolución académica. En 1839 nació en Estados Unidos la primera revista científica exclusiva del sector, dotando a los profesionales de una literatura propia. Y un año después, en 1840, se fundó el Baltimore College of Dental Surgery, la primera escuela dental del mundo. Y de repente, el oficio tenía aulas, tenía ciencia, y también tenía diplomas de rigor. Y el cambio fue tan drástico que en 1841 el estado de Alabama aprobó la primera ley de licencia dental de la historia. Se acabó el intrusismo.
Para operar una boca necesitabas respaldo legal, y esta monumental metamorfosis culminó en 1859 con la fundación de la American Dental Association. La ADA, la profesión, se había blindado, y con este blindaje cayeron las barreras sociales. En 1866, Lucy Hobbs Taylor desafió los prejuicios de la época victoriana y se convirtió en la primera mujer en el mundo en graduarse como doctora en odontología. El sacamuelas había muerto definitivamente. El cirujano dentista moderno había nacido. Por fin, pero toda esta flamante ciencia académica chocaba violentamente contra un muro biológico infranqueable: el terror. Porque en esa época entrar a una clínica dental seguía implicando amarrarte a una silla para que un hombre te cortara, taladrara y arrancara hueso en vivo y en directo. La humanidad necesitaba descubrir cómo apagar el cerebro. Y entonces ocurrió algo que, si lo piensas fríamente, roza la magia. Por primera vez, nuestra especie estuvo a punto de separarse del dolor, sin dejar de estar despierta. Tras milenios de correas, gritos y mandíbulas fracturadas en frío, el milagro llegó flotando, en forma de un gas invisible. En 1844, el dentista Horace Wells asistió a una exhibición de feria donde el público inhalaba ácido nitroso. Sí, el famoso gas de la risa, para hacer el ridículo. Wells observó atónito cómo un hombre, bajo los efectos del gas, se desgarró la pierna con un clavo oxidado y no sintió absolutamente nada. Su cerebro simplemente no registró la herida. Al día siguiente, en un acto de pura audacia científica, Wells se sentó en su propia silla dental, inhaló una bolsa de óxido nitroso y le ordenó a un colega que le arrancara una muela sana. Sí, lo que oyes, un hombre que se ofrece a sí mismo como conejillo de indias porque está desesperado por arrancarle el dolor a otras personas, a pacientes. Pues bien, al despertar, no había sentido dolor. Acababa de encontrar la llave para apagar el sistema nervioso a voluntad. 2 años más tarde, el 30 de septiembre de 1846, otro dentista, William Morton, decidió llevar este hallazgo al panteón de la medicina oficial. En el imponente anfiteatro anatómico del Hospital General de Massachusetts, hoy venerado como el Lizard Dome, Morton administró vapores de éter sulfúrico a un paciente. Antes de una cirugía mayor, el cirujano hundió el bisturí para extirpar un tumor del cuello y el paciente durmió plácidamente. El silencio en esa sala cambió el mundo para siempre. Por primera vez en la historia de la evolución, una criatura viva podía ser intervenida quirúrgicamente sin que su cerebro registrara el más mínimo sufrimiento. Con este hito, la odontología había empujado a la medicina hacia una de sus revoluciones más profundas: la cirugía sin dolor. Habíamos conquistado la conciencia humana para derrotar a la agonía física. Cuesta imaginar lo que eso significó. No fue solo un avance médico, fue una revolución moral. La humanidad descubrió que no estaba condenada a curar sufriendo. Pues bien, con el sufrimiento mitigado, sufrió un problema de oferta y demanda aplastante. Las dentaduras de porcelana y los puentes de oro eran lujos para millonarios. El ciudadano común necesitaba dientes baratos. La salvación vino de otra industria, y es que en 1851 Charles Goodyear patentó la vulcanización del caucho. Al mezclar caucho natural con azufre a altas temperaturas, creó un material duro, plástico y moldeable, la vulcanita. Y de la noche a la mañana, los dentistas pudieron hornear bases de dentaduras rosas, baratas e indestructibles. Habíamos industrializado la sonrisa. Por cierto, os dejo por aquí el vídeo sobre la historia del caucho. Os va a encantar. Sin embargo, el intento de reparar dientes individuales desató la primera y más salvaje guerra civil médica del siglo XIX, la guerra de la amalgama. Porque para rellenar las caries, algunos dentistas comenzaron a usar una pasta oscura traída de Francia. Una pasta que mezclaba virutas de plata con mercurio líquido. Era escandalosamente barata. El problema, pues el mercurio es una neurotoxina tremenda. La incipiente Sociedad Americana de Cirujanos Dentales declaró la amalgama como una mala praxis absoluta, argumentando que el mercurio envenenaría al paciente. Pero el bando pro amalgama contraatacó, argumentando que el mercurio quedaba atrapado en una matriz inerte. La guerra fue tan atroz que disolvió sociedades médicas enteras, pero la amalgama ganó. Ganó por su eficiencia económica, convirtiéndose en el estándar para los empastes de la clase obrera durante el siguiente siglo. Pero mientras los dentistas discutían sobre metales, las infecciones seguían matando pacientes en las clínicas, porque los cirujanos operaban con las manos desnudas y manchadas de sangre. Hasta que en la década de 1860 el británico Joseph Lister leyó a Louis Pasteur
y comprendió que el enemigo era invisible. Por cierto, en el vídeo que os he recomendado antes sobre la conservación de alimentos, os hablo mucho de Louis Pasteur, que fue clave. Pues bien, Lister introdujo el uso de ácido fénico. El fenol, al rociar fenol sobre los instrumentos, provocaba la desnaturalización violenta de las proteínas bacterianas. Había nacido la era de los antisépticos y la sepsis en los quirófanos se desplomó. Así que ya con clínicas limpias, la guerra contra el dolor se volvió táctica y de precisión milimétrica. En 1884, el oftalmólogo Karl Kohler y el cirujano William Halsted descubrieron que inyectando un alcaloide de la planta de coca, la cocaína, en el tronco nervioso de la mandíbula, lograban un bloqueo de conducción local perfecto. Y justo ahora podías tener un taladro perforando tu muela mientras completamente despierto leías el periódico. Pero faltaba algo. Habíamos anestesiado y limpiado, pero aún no entendíamos científicamente qué demonios era la caries. Y en 1890 un hombre disipó las sombras para siempre. Willoughby Miller publicó The Microorganisms of the Human's Mouth. Miller demostró clínicamente la teoría quimioparasitaria y confirmó que la caries no era un castigo divino, ni un gusano, ni un misterio. Era un proceso biológico y destructivo donde las bacterias de la placa fermentaban los carbohidratos y producían ácido. Miller le dio un rostro químico al enemigo invisible. Y así, al entender el proceso químico, la higiene preventiva se volvió vital. Y de esta manera, las familias ya no podían compartir el mismo frasco de cristal lleno de pasta, creando un caldo de bacterias. En 1892, el doctor Washington Sheffield inventó el tubo de pasta de dientes, un tubo colapsable, aislando el producto y previniendo la contaminación cruzada masiva. Y justo cuando el siglo XIX cerraba el telón, nuestra especie adquirió un superpoder. Y es que en noviembre de 1895, en Alemania, el físico Wilhelm Röntgen descubrió unos fotones capaces de atravesar la carne. Los rayos X. Había encendido una luz invisible e inmediatamente después, en 1896, el intrépido dentista alemán Otto Walkhoff se atrevió a someterse a 14 minutos de radiación para obtener la primera radiografía dental de la historia. Y de esta manera el dentista, que llevaba milenios operando a ciegas bajo el hueso, por fin podía ver el interior oculto de la mandíbula y los dientes bajo el hueso. Y aquí aparece otra paradoja preciosa, porque durante milenios metimos las manos en la boca sin ver realmente lo que había debajo. ¿Cuánto sufrimiento humano fue, en el fondo, cirugía a ciegas? ¿Qué pensáis? Mientras la radiografía nos permitía ver lo invisible, la odontología necesitaba un arquitecto que pusiera orden en toda la estructura. Y a finales del siglo XIX, el gigante Black puso orden en el caos de la operatoria dental y convirtió la preparación de cavidades en una disciplina ordenada y repetible. Black aplicó la física arquitectónica al diente, estandarizando ángulos exactos y paredes planas para que el éxito de un empaste no dependieran de la suerte o del pulso del dentista, sino de una geometría de retención perfecta. Y es que fue él quien acuñó la máxima de extensión por prevención, diseñando cavidades que no solo eliminaban las caries, sino que protegían el diente de futuros ataques en sus zonas más vulnerables. Gracias a Black, la odontología dejó de ser una artesanía improvisada para convertirse en una ingeniería de precisión. Y así, habíamos derrotado el dolor con la anestesia, estandarizado la arquitectura con Black y adquirido visión de rayos X con Röntgen. Estábamos listos para saltar el siglo XX, la era del diente atómico. Y atrás iban a quedar para siempre las plazas medievales, los sacamuelas de feria y los venenos galvánicos. Pero este siglo, que prometía ser el de la victoria definitiva, comenzó con una paradoja biológica tremenda en las montañas de Colorado. En 1901, el joven dentista Frederick Mackay llegó al remoto pueblo de Colorado Springs y se topó de bruces con una aberración estética. Y es que casi todos los habitantes de allí tenían los dientes manchados de un color marrón grotesco, lo que bautizaron como la mancha de Colorado. El misterio no estaba en su dieta, sino en el agua que bebían, porque al filtrarse a través de las rocas ricas en fluorita de las montañas, el agua se cargaba de niveles masivos de flúor natural. Y Mackay, al analizar esa pesadilla visual, descubrió algo alucinante. Aquellos dientes manchados eran virtualmente indestructibles, no tenían ni una sola caries. Mackay acababa de poner a la ciencia sobre la pista definitiva del flúor, el primer parche mineral capaz de corregir nuestra debilidad biológica desde la raíz. Pero eso se descubrirá años después.
Mientras se investigaba el enigma de Colorado, la química farmacéutica jubiló por fin a la peligrosa cocaína en el gabinete dental. Y es que en 1905 el alemán Alfred Einor sintetizó la procaína, bautizada comercialmente como novocaína, y este fue el primer anestésico local sintético de uso amplio que ofrecía un perfil mucho más seguro que la cocaína, permitiendo que la visita al dentista dejara de ser una ruleta rusa de adicción y toxicidad. Y para la élite que se negaba a masticar mercurio, en 1907 el genio biomecánico Tagar adaptó la técnica milenaria de la cera perdida para fundir incrustaciones de oro macizo, y el ajuste marginal era tan microscópico que las bacterias eran físicamente incapaces de colarse por debajo, sellando la muela con un metal noble que no se corroe ni se altera. Y es que la odontología se dio cuenta de algo vital: taladrar mejor no era la victoria definitiva. La verdadera victoria era no tener que taladrar. El paradigma cambió de la extracción a la prevención masiva. Y en 1913, Alfred C. Fones abrió la primera escuela de higienistas dentales de todo el mundo. Y de esta manera la higiene se puso por delante. Sin embargo, este avance preventivo fue interrumpido por la masacre mecanizada de la Primera Guerra Mundial entre 1914 y 1918. Las trincheras de Europa se llenaron de soldados con los rostros destrozados por la metralla. La odontología tuvo que lanzarse al barro con las primeras unidades dentales móviles en camiones. Y así los dentistas militares tuvieron que inventar sobre la marcha la reconstrucción maxilofacial moderna, utilizando alambres y férulas para reconstruir mandíbulas pulverizadas y devolverles a esos jóvenes la capacidad de respirar. Y con la PAG, la prevención retomó su curso. En 1917, Irene Newman recibió la primera licencia de higiene dental de toda la historia y nació un ejército clínico dedicado exclusivamente a interceptar la enfermedad antes de que el ácido destruyera el esmalte. Y al mismo tiempo que limpiábamos la superficie, la ciencia buscaba cómo anclar vida nueva en el hueso. Y en 1937, el doctor Alvin Stroke dio el primer paso audaz al colocar el primer implante dental de tornillo, utilizando Vitalium, una aleación resistente a la corrosión. Y para que esta higiene fuera universal, en 1938 llegó el golpe maestro de la tecnología de consumo: el cepillo de dientes de nylon. Las cerdas de jabalí desaparecieron y el cepillo pasó a ser un objeto doméstico de masas. Todo el mundo quería tener uno. Por cierto, el misterio de Colorado se resolvió, porque finalmente todas estas investigaciones concluyeron en 1945, cuando ese misterio de Colorado fue desvelado. H. Trenley Dean demostró que el agua de la zona estaba saturada de flúor natural y calculó la dosis óptima, exactamente 1 parte por millón, para blindar el esmalte sin mancharlo. Y con ese dato, Grand Rapids, en Michigan, ejecutó uno de los mayores experimentos de salud pública de toda la historia: la fluoración artificial del agua. Y la química obró su magia, porque el flúor reemplazaba a nivel atómico el grupo hidroxilo de tus dientes, transformándolos en fluorapatita, una estructura mineral más resistente al ataque ácido. Y de esta manera habíamos compensado químicamente una de las grandes vulnerabilidades de nuestro diseño evolutivo. Pero la posguerra de la Segunda Guerra Mundial trajo una aceleración tecnológica vertiginosa. En 1952, en Suecia, Per Ingvar Brånemark descubrió accidentalmente la osteointegración, al ver cómo una cámara de titanio se fusionaba con el hueso de un conejo. Y de esta manera había nacido el implante moderno, un pacto de acero inquebrantable con nuestra biología. Y en 1955, Michael Buonocore inventó el grabado ácido, aprendiendo a abrir los poros del esmalte con ácido fosfórico para permitir la adhesión micromecánica. Y apenas 2 años después, en 1957, Robert Borden presentó la turbina de aire Borden Aerotor. Y al girar a 300.000 revoluciones por minuto, la fricción térmica desaparecía. Ese zumbido que odias en la clínica es, en realidad, la acústica de la velocidad, salvándote del trauma mecánico. La tecnología se desbocó en los años 60. En 1960 se exploró el primer uso del láser de rubí para vaporizar caries sin contacto. Y en 1961, Irio Patero inventó la radiografía panorámica, dándonos por fin un mapa topográfico completo del cráneo en una sola imagen. Y en 1962, Ray Bowen sintetizó la molécula bis-GMA, creando el composite,
la resina, del color del diente. Y para endurecer este composite, el dentista se convirtió en un escultor de luz con la lámpara del fotocurado. Los fotones impactaban en la resina, convirtiendo la pasta en piedra en segundos. La humanidad creía haber domesticado la boca. Teníamos velocidad, estética y fusión biológica. Pero en la década de 1980, este desfile de maravillas se chocó contra un muro letal, el VIH, el SIDA. La odontología tuvo que blindarse y fue el nacimiento de la bioseguridad moderna, guantes, mascarillas y esterilización extrema. Y la boca dejó de ser solo un lugar para reparar dientes y se convirtió en la frontera crítica para el control de infecciones en todo el planeta. Piensa una cosa, antes de los 80, la inmensa mayoría de los dentistas operaban a mano descubierta. Lavarse las manos era suficiente, pero el SIDA lo cambió todo. La boca es un ecosistema extremadamente vascularizado y la sangre y la saliva vuelan por los aires al usar una turbina a 300.000 revoluciones por minuto. Y el miedo a este nuevo patógeno de transmisión hemática forzó un cambio radical en el protocolo de bioseguridad global, la imposición universal de barreras físicas, mascarillas obligatorias, gafas protectoras y sobre todo el guante de látex o nitrilo. Y de esta manera la odontología se blindó. Blindados y seguros, los especialistas pudieron concentrarse en la limpieza profunda y milimétrica. La periodoncia abandonó los viejos raspadores manuales de abulcasis e introdujo los ultrasonidos. Aparatos como el Cavitron utilizan energía electromagnética para hacer vibrar una punta metálica a frecuencias ultrasónicas. Al irrigar agua sobre esta punta vibratoria, se generó un fenómeno físico llamado cavitación acústica, y así millones de microburbujas implotan violentamente, liberando ondas de choque que literalmente pulverizan el cálculo dental y destrozan las paredes celulares de las bacterias ocultas bajo la encía. Y si la guerra contra el sarro ya utilizaba ondas de choque ultrasónicas, la endodoncia, el oscuro y temido arte de matar el nervio, tuvo que recurrir directamente a la metalurgia aeroespacial. Entrar en las raíces de un molar humano es adentrarse en un abismo microscópico de cavernas finas, de cavernas retorcidas y curvas. Durante décadas, este procedimiento fue una auténtica pesadilla arquitectónica, porque si metías una lima de acero rígido girando a toda velocidad para arrancar y vaciar la pulpa podrida de un conducto curvo, la física no perdonaba. El acero se partía de cuajo, dejando un fragmento de metal muerto enterrado para siempre en las profundidades de tu cráneo, o peor aún, continuaba en línea recta, perforando como un torpedo la pared lateral del diente, provocando una masacre maxilar. Pues bien, la solución definitiva no llegó de la biología, no, sino de los laboratorios espaciales, con la creación de las revolucionarias limas de níquel-titanio, las llamadas NITI, para que después algunos digan que llevar humanos al espacio no nos sirve tecnológicamente para nada. Pues no, esta aleación no es un metal inerte convencional, es un material inteligente, dotado de memoria de forma molecular y una superelasticidad casi alienígena. Y a partir de ese momento, el cirujano podía disparar una lima rotatoria de NITI a altísimas revoluciones hacia el interior de una raíz curva, y en lugar de perforar el hueso o estallar por la tensión, el metal se retorcía y se doblaba como una serpiente viva, deslizándose y adaptándose milimétricamente a la anatomía tortuosa del propio nervio, aniquilando así la infección en su camino, y al ser extraída, recuperaba mágicamente su forma original, sin sufrir la más mínima fractura. Como ves, habíamos dominado la física de los metales, pero la boca humana es un entorno de una exigencia microscópica. El nivel de precisión que requiere un diente es tan alto que la mano del cirujano tuvo que buscar un aliado infalible en el silicio, el cerebro de los ordenadores. En la década de 1980, el desarrollo del sistema SEREC cambió las reglas del juego al introducir el CAD/CAM dental directamente en la clínica. Olvida las pastas pegajosas y las semanas de espera para una corona. Por primera vez, una misma cadena tecnológica permitía escanear tu boca con una cámara 3D, diseñar tu pieza en un software de arquitectura dental y enviar esas coordenadas a una pequeña fresadora robótica. Y en apenas unos minutos, esa máquina esculpe tu diente perfecto a partir de un bloque de cerámica sólida. Ya no dependemos solo de la paciencia o la destreza del artesano. Ahora es la computación la que se encarga de esculpir nuestra sonrisa con una precisión matemática. Esta fusión entre software y materiales avanzados desencadenó la revolución de la estética invisible. En 1997, la aparición de sistemas de alineadores transparentes
Permitió predecir movimientos dentales mediante modelos 3D, sustituyendo en muchos casos los alambres de metal por polímeros que aplican fuerzas calculadas milimétricamente. Y para que esa simetría brillara, la química nos dio el blancamiento por peróxidos, que es una reacción de oxidación molecular que penetra en la porosidad del diente para eliminar pigmentos sin destruir la estructura. Habíamos conquistado la Tierra y la era espacial nos obligó a llevar este escudo biológico a las estrellas. Un dolor agudo o una infección en órbita no son una anécdota, son una amenaza operativa multimillonaria. Por eso la medicina de misión en la ISS, la Estación Espacial Internacional, y estos vuelos en Artemis que estamos viendo estos días, han tenido que integrar la gestión de emergencias dentales en entornos de microgravedad, donde la física de fluidos desafía cualquier cirugía convencional. Pero al cerrar el siglo XX nos dimos cuenta de una ironía profunda. Éramos excelentes mecánicos, pero seguíamos siendo incapaces de recrear la vida. Habíamos sustituido el diente vivo por composites y metales muertos, pero todavía no habíamos aprendido a devolverle al cuerpo lo que el cuerpo sabía hacer por sí mismo cuando aún no éramos adultos: fabricar dientes. Pues bien, la odontología del siglo XXI ya no se conforma con reparar, quiere diagnosticar antes, intervenir menos y algún día regenerar. Y hoy, la saliva se estudia como una fuente crítica de señales biológicas microscópicas que podrían alertarnos de patologías sistémicas mucho antes de que sean visibles. Y los escáneres intraorales han aniquilado los asfixiantes moldes de pasta, clonando tu anatomía con láser. La impresión 3D de titanio y sistemas robotizados como Yomi apuntan a una precisión quirúrgica cada vez mayor, guiada por navegación áptica. Pero el verdadero cambio de paradigma se está gestando en el código fuente de la vida. En los laboratorios, la edición genética con CRISPR, los geles biomiméticos de nanotecnología y la ingeniería de tejidos exploran algo todavía más ambicioso: que el futuro no sea rellenar o reemplazar, sino inducir la regeneración. Ahora bien, conviene mantener la cabeza fría, porque ¿estamos realmente a las puertas del diente nuevo o seguimos viendo apenas el primer destello de una promesa todavía lejana? Pues bien, aquí aparece el verdadero santo grial. En Japón, equipos de investigación vinculados a la Universidad de Kioto y otras instituciones han abierto una línea experimental muy interesante: bloquear la proteína USAG1, una de las piezas moleculares que frena el desarrollo dentario natural en los mamíferos. En modelos animales, esta estrategia de anticuerpos ha logrado estimular el crecimiento de nuevas piezas dentales. Desde 2024 se ha puesto en marcha ensayos clínicos tempranos en humanos, orientados inicialmente a casos de agenesia dental congénita. No estamos aún ante una revolución consolidada en la clínica diaria, pero por primera vez en la historia, la idea de inducir la formación de un nuevo diente humano ha pasado del terreno de la especulación al de la investigación clínica temprana, para convertirse en una frontera de la biotecnología. Y ahora vuelve a pasar la lengua por tus dientes y siente ese relieve mineral. Piensa en aquel cazador del Paleolítico rascándose el nervio con una piedra. Piensa en los barberos medievales arrancando mandíbulas en el barro. Durante 14.000 años libramos una guerra desesperada contra un solo defecto de diseño de nuestro esmalte. Esa agonía nos obligó a conquistar el acero, la química, la anestesia y finalmente la edición de la vida. Solemos creer que inventamos la odontología para curar un dolor de muelas, pero tal vez la verdad es mucho más profunda. Tal vez la vulnerabilidad extrema del diente fue el látigo biológico más brillante de nuestra evolución, porque nos obligó, mediante la tiranía de un dolor insoportable, a convertirnos en los dioses de nuestra propia biología. Así que quizás, solo quizás, sin ese grito en la mandíbula, hoy no tendríamos cirugía moderna, ni control del dolor, ni ingeniería genética. Así que cuando te mires tu sonrisa, recuerda, estás tocando el registro físico de 14 milenios, de una especie que se negó a ser víctima de su propio cuerpo. ¿Fue el diente un error de la naturaleza o fue la herramienta que nos obligó a ser inteligentes? Pónmelo en los comentarios, porque este debate define quiénes somos. Y nada más por hoy. Suscríbete al canal si tu mente ha sobrevivido a todo este viaje. Y si te ha gustado toda esta odisea, destruye el botón de like. Ah, y también tienes que ver mi vídeo sobre la historia del retrete. Es igual de épico y revela cómo la higiene cambió el destino de las ciudades. Y hazte un maratón con la lista de reproducción El origen de todo. Allí tienes la historia de la cama, de la patata, del tomate. Buah. Vídeos que te van a encantar. Y para tu dosis diaria de ciencia e historia, te espero en mi Instagram, JJPriegoTV, porque seguro que te gustarán los contenidos que cuelgo allí.
Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y recuerda siempre, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.